Bueno, primero pues debemos saber que la visión es uno de los sentidos más complejos del ser humano, pues ya que este nos permite observar el mundo, interpretar el entorno y también relacionarnos con él. Sin embargo, en este proceso aparentemente sencillo, pues debemos saber que existe una base científica que nos permite entender cómo la luz se va a relacionar con el ojo. Entonces, pues va a explicar cómo la luz se propaga, se refleja y cómo también se enfoca dentro del ojo, cómo se van a formar las imágenes en la retina y cómo se van a entender posteriormente por el cerebro. Eh, Sin embargo, esta óptica de la visión no solo nos va a permitir entender este proceso fisiológico, sino que también nos va a permitir entender avances tecnológicos que incrementan pues, las capacidades visuales, como son los lentes, el telescopio, el microscopio, entre otros. Igual nos permite entender alteraciones de la visión, como puede ser la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía. Por ende, pues, se considera que esta conecta tanto la ciencia como la salud y también con la vida cotidiana. Bueno, para poder entender un poquito más de esta óptica vamos a entender unos principios físicos. Entre ellos tenemos el de la reflexión de la luz. Este se refiere a cómo y en qué dirección viaja la luz por un medio y cómo reacciona cuando se encuentra por otro medio. En primer lugar debemos saber que la velocidad de la luz equivale a 300.000 kilómetros por segundo cuando viaja en el aire. Sin embargo, cuando se encuentra con otro medio más denso, como puede ser el vidrio, va a haber un cambio en su velocidad. Y a esto es lo que se le conoce como índice de refracción, que es el cociente entre la velocidad de la luz en el aire y el cociente entre la velocidad de la luz en el vidrio. Y esto nos va a dar como resultado 1.5, ya pues que se dividen las dos velocidades, que son 300.000 sobre 200.000. Para entender un poco mejor, pues vamos a observar esta imagen. En la imagen se observa pues, que los rayos de luz que viajan en una dirección paralela, al encontrarse con una superficie que está también en forma perpendicular a ellos, pues va a continuar su trayecto de forma perpendicular. Sin embargo, en esta imagen B se observa que los rayos de luz que viajan perpendicular, al encontrarse con una superficie que está formando una angulación, van a cambiar su dirección, ya que los rayos de luz pues siempre van a buscar ir perpendiculares a la superficie en la que se reflejan. Y esto es a lo que se va a conocer como refracción. Este principio pues es importante, ya que las diferentes estructuras que funcionan como lentes van a tener su propio índice de refracción y pues esto va a ser importante para permitir que la retina pueda formar bien las imágenes. Bueno, ¿qué pasa cuando los rayos de luz se encuentran con un lente que no tiene una forma plana, como es generalmente, sino que tiene una forma convexa o una forma cóncava? Entonces, aquí observamos que pues, cuando el lente tiene una forma convexa, los rayos que viajan perpendicularmente y que llegan al centro del lente van a continuar su trayecto perpendicular. Sin embargo, los que llegan a los bordes pues van a sufrir una angulación que la produce el mismo lente y esto es a lo que se conoce como divergencia, convergencia, perdón, que pues es que cambian en su dirección. Y todos estos se van a encontrar en un punto que es lo que se conoce como punto focal. Aquí también es importante mencionar que pues la distancia que va a existir entre el punto focal y el lente se conoce como distancia focal y esta es importante, ya se va a mencionar adelante. Ahora, cuando se encuentra con un lente cóncavo, pues va a ocurrir lo contrario, ya que todos los rayos al llegar al lente van a empezar como a dispersarse lo más lejano posible al centro y esto es lo que se conoce como divergencia. Y en este caso pues no va a existir como tal un punto focal. Vale, entonces ya tenemos, vamos poco a poco con algunos conceptos. Entonces, ella ya nos habló de un concepto que se llama refracción, que es importante tener en cuenta que es la capacidad que tiene la luz de desviarse cuando cambia de un medio a otro. 1, 2. Distancia focal. Entonces, distancia focal es eso que estamos buscando en el examen. Entonces, la distancia que existe entre la lente y el punto donde, al sitio donde todos los rayos vuelven, en este caso, a converger, porque es una lente convexa. Y el punto focal. ¿Qué es el punto focal? El punto donde se unen todos los puntos. Ahora bien, hay tipos de lentes. Hay lentes que son convergentes y lentes que son divergentes. Es muy importante porque más adelante van a explicar, yo no lo voy a explicar, la diferencia que existe entre miopía, hipermetropía, presbicia
en entropía para poder que ustedes hoy salgan entendiendo por qué algunos utilizamos los lentes que utilizamos. Ahora bien, pero ustedes no lo podrían entender si no entienden esta parte, esta primera parte que es tan importante. Entonces los lentes convergentes, como ella ya lo mencionó, son los que tienen un punto focal, o sea, un punto después de que llega la luz al lente, donde se van a unir todos, a veces más cerca, a veces más lejos, ahorita también nos lo van a mostrar. Y eso es muy importante para hablar de enfoque y de cristalino. Y lentes divergentes, que como ustedes lo ven son cóncavos, concavo, y este es convexo, en el cual los rayos, en lugar de unirse atrás, lo que hacen es que se van para sitios totalmente distintos. Por eso este es divergente y este es convergente. ¿Listos? Listos, sale. Bueno, también tenemos que van a haber un tipo de lentes esféricas, como se observa acá, en el que pues cuando los rayos se encuentran con esta superficie también van a formar un punto focal. Esto es, por ejemplo, lo que se produce en las lupas. Y también encontramos las lentes cilíndricas, que por el contrario, estas no van a producir un punto focal, sino que van a formar una línea focal. Bueno, ahora la distancia focal. Pues como habíamos mencionado, esta es la distancia que va a existir entre el punto focal y el lente. Esta es muy importante ya que nos va a permitir medir y analizar el poder de refracción que tiene un lente. Esto pues básicamente va a depender de dos cosas principales, que son la distancia en la que se encuentre la fuente de luz que va a emitir o que va a emitir esta luz y la forma del lente. También va a depender de la angulación del lente y se va a medir en dióptries. Entonces, bueno, como observamos aquí en esta imagen, miramos pues principalmente que hay diferentes distancias focales y también que la forma de los lentes son diferentes. Entonces, como se observa aquí en esta tercera imagen, miramos que el lente pues, tiene un mayor tamaño, tiene un mayor grosor y por ende se puede decir que este tiene un mayor poder de refracción. Lo que quiere decir que la distancia focal va a ser menor, ya que tiene ese poder de que los rayos se unan mucho antes y pues que el punto focal esté mucho más cercano. Vale, voy a mostrar una cosa acá. Ella ya lo dijo, pero primero quiero que observen la imagen. ¿Listo? Aquí tenemos tres lentes. ¿Ven? Este y este son más o menos iguales, pero miren, este es más gordito, ¿sí ven? Este es más gordito. Sin embargo, aquí hay, ¿qué diferencia hay entre estos dos para que este punto focal se enfoque y la distancia focal sea distinta? ¿Por qué? Porque es que una cosa es, esta es una luz procedente de fuente lejana, Huaca, si yo miro allá, los árboles de allá. A diferencia si yo miro a Angeli, ¿sí entienden? Que eso es un punto fijo o una fuente puntual. Ahora bien, ¿qué diferencia hace estas dos cosas? Pues que, recordando lo que es refracción, que es la capacidad que tiene el lente de poder doblar el rayo que es emitido, entonces pues observaremos que este tiene mucho más potencia que este. Miren este donde fue a dar la unión, es mucho más atrás. Pero veamos esta imagen, este es que es muy importante para entender ahorita unas cosas más adelante. Miren que este man es más gordito, y si ve que estos dos arrancaron desde el mismo punto, de la misma fuente puntual, pero miren dónde se proyectó o dónde está el punto focal de este versus el punto focal de este. ¿Por qué? Pues porque este al ser... A ver. No sé, cada quietica. Entonces, si ustedes ven acá, esta distancia es mucho más corta. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Y por qué? Ahorita lo van a entender cuando ellos expliquen qué es ver de cerca, porque cómo ve uno de cerca y cómo ve uno de lejos, y qué pasa con la edad. Ahorita vamos, entonces esto es muy importante, ¿listo? Dale, sigue pues. Bueno, entonces, pues como habíamos dicho, este poder de refracción se va a medir en dioptrias. Dioptrías. Mira, esta la dice, dioptrías. Dioptria. Que pues es la capacidad que tiene el rayo, por así decirlo, de doblarse. Ajá. Entonces, tenemos que una dioptria va a ser igual a un metro. Va a ser igual a 1 metro sobre la distancia focal. Entonces tenemos que, por ejemplo, cuando la distancia focal va a ser igual a 50 centímetros, pues va a ser equivalente a 2 dioptrias. Y cuando es igual a 10 y bueno, cuando la distancia focal es de 10 centímetros, va a ser igual a 10 dioptrías.
a la anilla. Y cuando esta tiene un valor de 5 centímetros, va a ser igual a 20 dióptros. Como podemos observar, pues también en estas imágenes, miramos que en la tercera imagen, por ejemplo, debido a que el lente pues, tiene una mayor capacidad de refracción, va a tener una cantidad mayor de dióptros. Y de dioptrías. A diferencia de los dos primeros, pues que como tienen una distancia focal mayor, van a tener un poder de refracción menor y por ende menor cantidad de dióptros. Entonces, sí, correcto, muy bien. Esta clase no es fácil porque esta clase tiene mucho de física, ¿no? A mí me fascina dictarla porque es que esta clase tiene, me fascina más, me gusta más evaluarla. Uy, es una maravilla. Maya, ¿usted se acuerda de su profesor de física en el colegio? Porque mira mal, o sea, no lo quería usted, pobre man. O sea, esos manes son los más... Eso es igual, o sea, yo soy como el profesor de física, yo voy a ser su profesor de física de medicina, cuando ustedes se acuerden de mí, Maya va a mirar así, cuando le digan, su profesor de fisiología, gas. ¿Sí? Acuérdense que un man de física, y ustedes no lo querían, y ustedes le mamaban gallo, y se reían de él, no ponían cuidado. Mire quién vino a vengarse, yo vengo a vengarme por ellos, ¿cierto? Mire donde se aplica la física en medicina. Primero quiero recordarles que quienes hacen los lentes se llaman optómetras. Una cosa es un optómetra y otra cosa es un oftalmólogo. Un optómetra estudia 5 años. Hay algunas veces que estudian solamente 8 semestres. Un oftalmólogo estudia 10 años, 6 de carrera y 4 de especialización. Y si son glaucomatólogos, otros se maman 2 años. Entonces, cuando lleguen a clínica, ni se le ocurra cambiarle el nombre, ¿no? O sea, usted quiere perder una rotación en menos de 15 segundos, dígale a un oftalmólogo que es un optómetra. Ellos no hacen gafas, los oftalmólogos son los optómetras que tienen todos estos principios básicos. Y entonces aquí vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el metro para medir el grado de refracción? Se llaman dioptrías, ¿sí entienden? Y ¿quiénes tienen lentes acá? ¿Usted sabe ¿Usted es miope o hipermétrope? Miope. ¿Se acuerda de la fórmula o no se acuerda? 0,75, 1,25, ¿cuánto tiene? No, este man este es un topo, este man no ve nada. ¿Y usted? No, o sea, usted no vio siquiera cuando le... ¿Y usted? No, o sea, ¿en qué mundo es que viven usted? Ahí dice 0,25, 0,75, 1, 1,25 y dice más o menos. Es muy importante tener en cuenta el más y el menos porque eso depende si los rayos son divergentes o convergentes, o sea, si usted le está colocando una lente de tipo convexa o cóncava. Ahora bien, veamos esto. ¿Por qué siempre la imagen es igual? Porque este es el lente que nosotros tenemos en el ojo. Por eso es que siempre en fisiología, Dayton lo grafica así. Ahora bien, cuando hablamos de dioptría estamos hablando de la medida, ¿no? El metro que me dice cuál es la medida para ver cuánto se dobla el rayo. Entonces, una dioptría es como es definir, o sea, la distancia focal o un metro dividido sobre la distancia focal. ¿Ustedes han escuchado hablar cuando dicen que usted tiene una visión 20-20? Uno de los 20 estaba en pulgadas. Eso después lo van a aprender allá en oftalmo. Ahora bien, pero ¿qué pasa cuando el rayo dobla más todavía? Se dobla más, entonces tiene más dioptrías. Y es inversamente proporcional a la distancia. ¿Sí se dan cuenta? Miren aquí donde está la distancia, que es acá. Y aquí es la mitad. Pero la mitad equivale a 2 dioptrías. ¿Por qué? Porque para que la distancia focal sea más cercana al foco, esto lo tuvo que haber doblado más. Y este lo dobló muchísimo más. ¿Pero por qué este se dobló más? Porque este es más gordito. ¿Sí me entiende? Y todos tienen distancias. Y miren que aquí tiene 10 dioptrías. O sea, cuando usted es muy ciego, entonces le tienen que colocar un lente más grueso. ¿Sí se han dado cuenta? Por esto. Es por esto. Eso es lo que explica prácticamente esto. Muy bien, ¿listos? ¿Quién sigue? Bueno, entonces cada fuente de luz que nosotros pues percibimos va a tener al otro lado de la lente un punto focal.
pero debido a la refracción que ocasiona en el lente, hace que sea de manera opuesta. O sea, si nuestra fuente está arriba, nuestro punto focal va a estar abajo del otro lado. Si está abajo, pues va a estar arriba. Igual, si está a la izquierda, estará a la derecha, y si está a la derecha, pues está a la izquierda. Esto hace que nosotros, o que nuestra retina mire las imágenes de forma al revés. Pero nosotros, como sabemos, no miramos pues el mundo al revés. Entonces la corteza occipital, la que se encarga como de interpretar esa imagen, pues tal cual es. Bueno, entonces como ya hemos mencionado, el ojo consta de 4 estructuras que funcionan como lente y cada uno de estos va a tener un índice de refracción. Entonces el primer espacio es el que está entre el aire y la cara anterior de la córnea con un índice de refracción de 1.38. El segundo es entre la córnea y el humor acuoso con un índice de refracción de 1.33. El siguiente espacio es entre el humor acuoso y la cara anterior del cristalino, que da un índice de refracción de 1.4, y la cara posterior del cristalino hasta el humor vítreo, que nos da un índice de refracción de 1.34. ¿Qué sucede? Que pues cuando los rayos de luz tienen que chocar con cada una de estas estructuras para llegar aquí a la retina y se forme la imagen, se deben sumar estos índices de refracción. Y como sabemos, el poder de refracción es igual a dioptrías. Entonces se suman estas dioptrías. Y el total, haciendo pues que esto funcione como un solo lente. Entonces el total o la suma de estas dioptrías nos da 59 dioptrías cuando el cristalino se encuentra acomodado en visión lejana. Vale, devuélvete la otra. Entonces, toda la vida hemos visto al revés el mundo, ¿entiendes? Nuestra retina ha visto siempre al revés, todo el mundo lo hemos visto al revés, ¿entiendes? Entonces, cuando se dice que el mundo lo está viendo al revés, no es que toda la vida lo ha visto al revés, ¿no? Lo que pasa es que tenemos una vaina que se llama corteza occipital que lo voltea, y es el que nos enseña a ver derecho las cosas, ¿sí entienden? O sea, en realidad nunca hemos visto el mundo como es, desde el punto de vista de la retina, pero quien corrige todo es la corteza occipital. Siempre vemos como él está viendo allá, ¿no? Está enfocando al beisbolista, está viendo al beisbolista batear esa bola, y mire cómo lo ve la retina, al revés. ¿Quién endereza la imagen? La corteza occipital. Dale. Bueno, entonces aquí es muy importante el mecanismo de acomodación pues el cristalino va a ser el que nos dé esta característica. Recordemos que el cristalino tiene una característica que es una potente cápsula elástica, transparente, que se encuentra llena de un líquido viscoso rico en proteínas. Como podemos observar, el cristalino se encuentra suspendido radialmente por los ligamentos suspensorios. Estos se encuentran de manera tensa, haciendo que jalen hacia los lados pues, al cristalino y hace que este se vuelva un poco más plano. También tenemos muy importante el músculo ciliar, que también se encuentra alrededor de él, que tiene 2 fibras musculares lisas, las cuales son las fibras meridionales y las fibras circulares. Estos están a cargo del sistema nervioso autónomo parasimpático a través del tercer par general, que es el oculomotor, motor ocular común, perdón. Y esto sucede que cuando este músculo se contrae, hace que estos ligamentos se relajen, y al relajarse hace que el cristalino deje de ser plano, sino que se vuelva más redondito, más gordito. Otra vez que ahí está la clave. Acuérdense que cuando uno está tenso, el otro está relajado y el otro está gordito. Otra vez, vuelve y diga. Eso, entonces, cuando el músculo ciliar entonces se relaja, hace que los ligamentos vuelvan a estar tensos, entonces vuelve a jalar el cristalino. Pero si esto se contrae, entonces relaja los ligamentos y este también se va a relajar, haciéndose más gordito. ¿Listo? Entonces, el mecanismo de acomodación es la capacidad que tiene este cristalino debido a su elasticidad para cambiar de forma o acomodarse según lo que queramos ver. Ya sabemos que un lente que esté más gordito pues va a tener como más convergencia y va a hacer que, pues sí, que los rayos converjan en un punto más rápido, lo que nos va a favorecer para una visión cercana. En cambio, cuando el cristalino está más aplanado, pues su divergencia no va a ser tan fuerte, entonces nos va a permitir que podamos observar imágenes pues lejanas. En los niños el poder de refracción del cristalino puede aumentar a voluntad desde 20 dioptrías a unas 34 dioptrías, lo que genera o corresponde a una acomodación de 14 dioptrías.
En la vejez, en el adulto mayor, esto cambia, ya que a medida de que uno pues va envejeciendo, el cristalino crece, se engresa y pierde esa capacidad de elasticidad. ¿Y qué pasa si pierde esto? Pues su capacidad de acomodación no va a ser igual que en un niño o en un adulto. Se dice que se desciende hasta 2 dioptrías a los 45-50 años y hasta 0 dioptrías en los 70 años. Y esto se lo conoce como presbicia. Entonces, en la presbicia, como el cristalino no se puede acomodar, va a quedar va a dejar enfocado a los ojos como a una misma distancia. Por eso es que necesitamos, pues, los mayorcitos, el uso de lentes. Recordemos que esta presbicia no es una patología, sino que es un proceso fisiológico que se da debido al envejecimiento. Entonces, se recomiendan pues utilizar los lentes bifocales o progresivos. En los lentes bifocales tenemos que en la parte central es como para enfocar los objetos de cerca y la parte pues más periférica para los de lejos. Y en los lentes progresivos, en la parte inferior es para enfocar como los objetos de cerca, acá en la parte superior los objetos de lejos y en esta parte es como un enfoque intermedio. Estos son lentes progresivos. Entonces, devuelven. Antes se utilizaron los lentes bifocales, ¿me entiendes? Unos que tenían como otra lentecita acá adentro, ¿cierto? Como otro cuadrito acá adentro, gas. Entonces, ya llegaron los lentes progresivos, mucho más costosos, lógicamente, pues algo tienen que vivir los oftalmólogos, los optómetras, perdón. Los oftalmólogos no vienen de las ópticas, no les ganan más plata que cualquiera. Entonces, estos son lentes progresivos. Un poco complejo, cuando lleguen a mi edad se van a dar cuenta lo difícil que es aprender a manejar estos lentes, porque uno tiene que saber con qué ve. Si usted necesita leer, tiene que acostumbrarse a ver acá, pero si necesita ver de lejos, tiene que pesar, y uno ya lo hace automático, pero para que pase eso los días es dificilísimo al comienzo. Usted comienza a caminar y manda la pata por allá porque usted tiene que saber de jeta, ¿sí entiende? Esa es la ventaja que tenemos acá, y encima yo tengo un astigmatismo, entonces este ojo, por eso es que a veces yo le tengo que poner 5 y le pongo 5. Si ven, pierden la materia de los compañeros de arriba, no de abajo, no tengo. Bien, entonces ¿en qué consiste? Tengo el cristalino, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo les mostraba y les decía que gorditos y que flaquitos, que cómo enfocaba y que eso lo mostró que era lo más importante de que ojo con eso? Entonces, depende si yo quiero ver de lejos o de cerca, como ahorita lo van a describir, el cristalino o se va a engrosar o se va a poner plano. ¿Y de qué depende que se engrose o se ponga plano? Por eso yo le dije a ella que repitiera. ¿De qué depende? De quién esté tenso y quién esté relajado. Acuérdese de los músculos y acuérdese de los ligamentos. ¿Se entienden? Y acuérdese del tercer par y acuérdese del parasimpático para poder entender toda esta parte fisiológica mucho más compleja. ¿Cierto? Ahora bien, ¿qué nos pasa con la edad? El cristalino es un lente elástico, pero cuando van pasando los años él se va volviendo rígido, entonces se queda en una sola posición, él se queda así, ya no puede hacer esto o esto, se queda quieto, entonces uno termina viendo a una distancia fija. Pues, pero si uno quiere leer, baila, y si quiere ver de lejos, ahí más o menos. Entonces, ¿qué le toca? Miren lo que dice allá. Desciende hasta las 2 dioptrías entre los 45 y 50 años. Y a los 70 años, ni forro. Pero si conocen, ¿no tienen alguna tía viejita que no tiene gafas? Entonces todo el mundo, no, es que la tía es una maravilla, la tía tiene 80 años y no usa gafas. La felicitamos a la tía Liebre, pues, que no, qué maravilla para ver, la tía Conejo. Entonces, tiene unos ojos impresionantes. Eso es la excepción, no es lo normal. Lo normal es que todos, después de que ustedes cumplan 40 años, lleguen a los 50 ya, seguramente todos van a tener que utilizar gafas. Algunos no las usan porque les da vergüenza, pero los que vivimos de leer y de calificar y de joder con la vida con estudiantes, pues nos toca, porque no, ¿cómo hacemos? ¿Cierto? Para entender la porquería de letras y no hay. Entonces, imagínate. Está claro entonces, primera parte, entonces, pero la presbicia no es una enfermedad, mira, ya lo dice, la presbicia es un proceso fisiológico con en la cual el cristalino pierde su elasticidad. Ojo que una cosa
que el cristiano pierda la elasticidad, y otra cosa es que pierda su transparencia, y eso es otra enfermedad. Esa sí es una enfermedad, que no la voy a decir porque ellos la van a decir. ¿Listo? Dale. Bueno, aquí el iris cumple una función importante, ya que él es el que se encarga de incrementar la cantidad de rayos de luz que entran a nuestro ojo o disminuirla. ¿Y cómo lo hace? Pues con el diámetro pupilar, dilatando o contrayendo las pupilas. Cuando nos encontramos en una situación pues de mucha claridad, lo que hace el iris es contraer la pupila, porque el ojo pues no necesita que todos los rayos de luz entren para que podamos observar bien. En cambio, cuando nos encontramos en oscuridad, lo que hace es dilatar la pupila para tratar de captar la mayor cantidad de rayos para poder visualizar. Esto ocurre cuando apagamos, por ejemplo, la luz de nuestro cuarto antes de acostarnos. Hay un momento en que no vemos absolutamente nada, pero poco a poco, ya debido a la dilatación pupilar, hace que se trate de captar la mayor cantidad de luz posible. Por eso poco a poco nos vamos acomodando como a esa visión nocturna. No vamos a ver obviamente totalmente claro, pero sí podemos ver como las masas, las sombras. Entonces es debido a esto. Bueno, el iris puede reducir el diámetro de la pupila hasta 15 milímetros y aumentarlo hasta 8 milímetros de diámetro. Entonces, hay pues los errores de refracción. Como vemos en esta imagen, tenemos los rayos de luz que viajan y chocan con nuestro ojo, y lo que hace es una convergencia de estos, donde el punto focal da exactamente en la retina. A esto se le conoce como una visión normal o una visión perfecta, y se lo conoce como emetropía. ¿Qué sucede en la hipermetropía? Como podemos observar, los rayos de luz entran, se convergen, pero el punto focal no da en la retina, sino que da detrás de ella. Esto puede ocurrir porque el globo ocular puede ser como más corto, más pequeño, o que en el sistema de lentes haya como una debilidad y no haya un poder de refracción pues que se necesite. Por lo tanto, va a dar el punto focal mucho más lejos de lo que se requiere. En cambio, en la miopía ocurre lo contrario, no está ni en la retina ni detrás de ella, está delante de ella. Eso quiere decir que o el globo ocular es un poquito pues grande, o el sistema de lentes tiene un poder de refracción mucho más potente, que hace que los rayos converjan antes de tiempo. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se puede corregir estas patologías? Bueno, el profesor ya lo dijo. Entonces, aquí como en la... ¿Así estoy yo? Bueno. Está emocionado. O sea, de acuerdo a cómo ya lo habíamos mencionado, entonces eso depende del tipo de lente que nosotros tengamos. Si esta es una miopía en donde los rayos están llegando antes de tiempo, necesitamos que esos rayos no converjan, sino que por el contrario diverjan, lleguen más allá. Entonces necesitamos un lente cóncavo. Y por el contrario, en la hipermetropía, en donde estos lentes no están llegando a la retina, sino que están llegando mucho más allá, necesitamos un lente convexo para que converjan en donde deben llegar. Entonces eso es lo que hacen los optómetros. Lo primero que tienen que ver es dónde están convergiendo los rayos para decir si tiene una hipermetropía o una miopía. Ahora bien, después de eso, entonces, para formular los lentes, que cada uno de ustedes, los que utilizan lentes, si tienen alguna de estas dos patologías, lo que hacen ellos es, después de que determinen si tienen una hipermetropía o una miopía, entonces dicen, no, lo que necesitas son lentes cóncavos o necesitan lentes convexos, o que diverjan o que converjan, porque lo que necesitamos exactamente es que los rayos converjan todos en la retina. Por eso es que cuando usted lo pone, no sé si a cuántos de ustedes le han hecho exámenes visuales, cuando uno ve muy bien, entonces ellos le van cambiando y le van diciendo, ahí ve bien, ahí ve bien, ahí ve bien, cuando usted dice clic, pues a ver perfecto. Es porque ellos ya probaron con los lentes que ya están, ellos ya los tienen determinados. Los equipos de ahora son supremamente sofisticados, toda la vaina está sistematizada y todo es perfecto, ¿no? Ya no le ponen a uno, antes le ponían muy quitado, ahora pasan un aparato y esa vaina la va a correr exactamente tú. Este es lo que usted tiene, como todo en esta vida, ¿verdad? Dale, pues. Bueno, entonces también tenemos no solo miopía y hipermetropía, sino astigmatismo, que esto es como una combinación de los dos. Pero esta ya no se da por un error en donde convergen los rayos, sino que se da por pérdida de la circunferencia de la córnea. Entonces, esto se puede dar porque al perder
como la curvatura de la córnea, que esto se puede dar, por ejemplo, cuando, pues yo creo que la mayoría lo hemos hecho, cuando tenemos algo que nos molesta el ojo, lo primero que hacemos es esto. Y eso puede causar esa alteración en donde perdemos esa curvatura, afectamos la córnea y para esto ya necesitamos son lentes esféricos para poder corregir el problema. Entonces, digamos que así es la vista de las personas con hipermetropía. Podrían ver como más o menos de lejos. La miopía pues pueden ver de cerca, pero pues desenfocan lo de atrás. Y el estigmatismo pues no mira casi que nada. Sí, por eso es que los miopes hacen esto, ¿sabes? Hacen esto. Por eso que tienen cefalea, porque ellos se arrugan acá. Se arrugan, entonces esforzan toda esta cantidad de músculos. Entonces, lo primero que, como les contaba con la cefalea, por ejemplo, los chinos chiquitos que no tienen miopía, lo primero que comienza a darles es cefalea, antes que no ven. Bueno, yo no veo ni forro, pero encima de eso les da cefalea porque ellos comienzan a forzar la vista de esta manera. Entonces, esa es la típica miopía. Los que tenemos astigmatismo no vemos en planos. Usted no tiene la imagen de los planos, ¿no? Cuando usted, no sé, cuando les hacen los exámenes visuales, ¿han visto que le ponen unas rayitas así, 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 así? Es porque la lente de nosotros es esférica y comienza a ver en varios planos. Cuando usted daña la curvatura normal de la córnea, hay un plano de esos que se puede ver afectado. Entonces usted comienza, las líneas, sobre todo en papel como este, se comienzan a subir y a bajarse en algún plano. Lo impresionante es que los optómetros son capaces de determinar con todos esos exámenes que le hacen, los aparatos que tienen, cuál es el plano que está afectado. Y los lentes son capaces de corregir solamente ese plano. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vuelvo a insistir, yo tengo un astigmatismo del ojo izquierdo. Entonces, estas lentes son progresivas acá y tienen corrección para astigmatismo acá. ¿Cierto? Entonces, si a usted le falta trago, entonces usted pone mis gafas y eso lo emborracha en parboilán. Una vaina marea de lo lindo. ¿Sí? O sea, soportarla no es tan fácil. Siga pues. Listo. Entonces tenemos el queratocono, que es cuando esa córnea tiene una convexidad. Entonces, si lo alcanzan a ver en la imagen, es como si esto, o sea, tuviera un volumen hacia afuera y pues tiene como formita de cono, ¿no? Entonces, por eso se lo mira de esa manera y para corregir esto se necesitan los lentes de contacto, ya que con estos lentes de contacto, gracias como a las lágrimas que hay entre este y la córnea, van a ser casi igual al índice de refracción que esta tiene. Entonces es como para evitar esta convexidad. Y también tenemos las cataratas, que estas ya son como una desnaturalización que se da de las proteínas en el cristalino, y eso hace que se formen como zonas turbias o opacas al interior, y esto pues después nos van a generar opacidad. Y pues yo creo que la mayoría hemos visto personas con cataratas, que es como se les formará algo blanquito en el ojo, y eso es lo que ellos pues no hace que miren bien. Vale. Entonces, el queratocono, como ya lo mostramos, el queratocono está impresionante, ¿no? O sea, la córnea tiene que ser muy circular, pero si se pone así, como en forma de cono, inmediatamente quiere decir que está afectada. Es gravísimo, el queratocono es gravísimo porque el queratocono termina con el paso de los años y no se corrige fácilmente. El paciente termina no viendo nada, pero teniendo un problema gravísimo. Una de las mecanismos es los lentes de contacto, pero lo que más se usa es una cirugía en la cual le colocan unos anillos, se llaman anillos de Ferrara, y ahora los han ido cambiando cada vez más, ¿cierto? Entonces fíjate que la patología de la córnea es tan importante que hay corneólogos, ¿no? Usted hace 4 años de oftalmología y 2 años más de córnea, nomás solamente córnea, para manejar queratocono, astigmatismo y el tipo de cosas. Eso es lo que operan ellos todos los días. Vale. Y la catarata, pues, acuérdense que hay 2 tipos de catarata, la congénita y la adquirida. Hay chiquitines que nacen ya con un problema de catarata impresionante. Con la edad también se puede presentar catarata de la opacidad. Acuérdense que una cosa es perder la elasticidad del cristal y otra cosa es volverse opaco. La opacidad está relacionada con las cataratas. Entonces, impiden que el paciente vaya. ¿Cuál es la ventaja con las cataratas por la edad? La senil. Que los pacientes los operan, les sacan el cristalino, les meten un lente, ¿cierto? Ahorita hay unos lentes espectaculares
¿cierto? Esa vaina los deja como euros, o sea, gente que lleva años sin ver muy bien, y cuando se colocan esos lentes como si volvieran a nacer, ¿no? Costosos, costosos. Yo quiero que miren esa imagen allá. Esa imagen que pusieron ellos ahí, si ven la pupila de ese paciente, la de abajo. Ustedes han visto que a veces le toman fotos y salen con los ojos rojos. Y ustedes dicen, no, eso hay que llevarlo ahí, un exorcismo, no, eso es el demonio, no, el conjuro 4, no, que sucio. ¿Cierto? Pues no, porque lo llama reflejo rojo. El reflejo rojo, ¿qué quiere decir? Que sus lentes están perfectos. El problema es cuando usted en la foto sale con blanco, mijo. Pues compre un perro, un bastón, que lo ayude porque la cosa está jodida. ¿Sí? Entonces, eso se llama reflejo rojo, cuando los lentes suyos, llámese córnea, humor vítreo, humor acuoso, cristalino, están intactos, están transparentes, porque lo que está viendo allá hacia el fondo son los reflejos retinianos. Dale. Y bueno, ya llegamos a lo que es la agudeza visual, que en sí es ver bien, es la capacidad del ojo para percibir y distinguir los detalles más finos. Entonces, eso es lo que nosotros, bueno, en una visión normal, podemos mirar hasta los mínimos detalles, y esto se da porque estos rayos de luz van a entrar a la retina y pueden hacerlo en cualquier punto de la retina. Eso es lo que se conoce como punto retiniano. Es de aproximadamente 11 micrómetros. Sin embargo, hay una zona específica de la retina que es donde vamos a tener mayor nitidez, que es la fovea. Y esta tiene un diámetro de menor a unos 500 micrómetros o 0.5 milímetros, y esta es la que nos permite, pues eso, como tener mayor nitidez de la imagen. ¿Listos? ¿Por qué la fovea nos permite mirar mejor? Porque esta tiene unas células especializadas que permiten que tengamos esta imagen, como son los conos y los bastones. Los conos van a servir principalmente para ver vías o sí, cosas de mucha luz, y también los colores. Y los bastones son lo contrario, sirven para ver en situaciones de luz tenue o para ver a blanco y negro. Entonces, la fovea, al contener estos conos, cuando llegan dos rayos de luz y golpean muy cerca en la retina, el cerebro la va a interpretar como que fuera una sola imagen. Entonces necesita que haya una distancia mayor a 2 micrómetros para que el cerebro ya detecte que son dos fuentes de luz. Bueno, para nosotros como médicos es muy importante la tabla de Snellen porque nos permite evaluar la agudeza visual, de la cual ya hablaron mis compañeras, y esta, como podemos ver, es una tabla que tiene letras organizadas en filas que van disminuyendo su tamaño. Esta se evalúa a 6 metros, o sea, nosotros pues, cuando somos pacientes nos ponen a 6 metros, que corresponde eso a 20 pies. Entonces, lo normal es que nosotros podamos ver esta línea, las letras de esta línea, que es una visión 20 de 20. ¿Qué quiere decir? Que puede ser una visión normal. Y cuando las personas, por ejemplo, pueden alcanzar a mirar solo esta 1, significa que la agudeza visual es 20 de 200, que puede ver a 6 metros lo que debería ver a 60 metros. Bueno, la percepción de la profundidad va a ser la capacidad para determinar la distancia de los objetos que están lejos o cerca. Esto depende de 3 características principalmente, que primero es que nuestro cerebro a lo largo de nuestra vida ya tiene como grabadas el tamaño de las cosas. Por ejemplo, nosotros ya sabemos de qué tamaño es nuestro celular, de qué tamaño es un cuaderno, entonces el cerebro ya lo tiene asimilado. Segundo, el efecto del movimiento de paralaje, que este es como, por ejemplo, cuando nosotros giramos la cabeza, miramos que los objetos que están más cercanos es como si se movieran más rápido. Entonces es por lo que dice aquí, porque el cambio en la posición de un objeto cuando se observa desde diferentes puntos de vista.
O por ejemplo, si ponemos un lapicero, no sé, y yo lo enfoco el lapicero, sé que aquí tengo una vista, pues que son ustedes, pero la veo borrosa, pero sé que detrás del lapicero hay algo. Y el fenómeno de la esteropsia, que es la capacidad de percibir la profundidad y la distancia de los objetos en 3D. Para esto utilizamos la visión binocular, que además de esto, nuestro ojo tiene algo que se llama la disparidad binocular, que es que están a unos 5 centímetros de distancia y cuando llegan los rayos de luz en cada ojo, en la retina, llegan a un lugar diferente. O sea, en el derecho llegan al lado derecho de la retina y en el izquierdo al lado izquierdo. Entonces eso hace que sea una visión o una imagen un poquito diferente. Pero, ¿por qué nosotros no vemos las cosas diferentes? Porque la visión binocular va a hacer que esas imágenes se fusionen para que veamos todo igual. Sí, el ejemplo clásico, o usted puede hacer esto, lo que he visto en su ojo derecho no lo he visto en su ojo izquierdo, ¿sí? Son mundos totalmente distintos. O lo que les sucede cuando ustedes van a histología, ¿no? Pues ahí uno no ve uno los ve. Afortunadamente están los celulares para que tomen fotos, porque me da una lástima verlo así. Parece una gallina, ¿sí? Entonces, que la gallina ven así. Entonces, no, para usted poder ver bien en histología tiene que, y los microscopios que van a hacer patólogos acá tienen que acercarse con los dos ojos, porque el mundo que uno ve acá es lo que usted está explicando de las cosas, eso es lo que nos da la sensación de 3D, de profundidad, ¿cierto? Y de un mundo a 270 grados, nosotros tenemos a 270 grados poder observar las cosas que podemos observar. Y eso es gracias a la visión binocular, no con dos ojos al mismo tiempo. Dale. Bueno, en el sistema ocular del ojo tenemos que el ojo va a estar compuesto por un líquido intraocular, ¿sí? Que es el encargado de la presión intraocular, que es en un promedio de 15 milímetros de mercurio. Este se va a dividir en el humor acuoso, que es el que puede circular con libertad, y en el humor vítreo, que es una capa gelatinosa, por lo que aquí no hay mucho flujo. El balance entre esa secreción, porque el humor acuoso se secreta pero también se reabsorbe, es lo que va a regular el volumen y en este caso la presión del líquido ocular. Este humor acuoso va a ser secretado por los procesos ciliares y a una velocidad de 2 a 3 microlitros por minuto. ¿Cuál es el problema entonces? Que bueno, la secreción inicia desde que ese humor acuoso se secreta en los procesos ciliares y pasan por la pupila, el cristalino, llegan a unas trabéculas y posteriormente a los conductos de Slem. Entonces, el aumento de la presión intraocular por acumulación de líquido causa una hemorragia o infección intraocular que va a tapar estos espacios trabeculares, impidiendo la reabsorción del humor acuoso. Entonces, ahí se produce el glaucoma, cuando se tapan los conductos. Esta es la causa más frecuente de ceguera. Esto puede subir hasta 60 o 70 milímetros de mercurio. ¿Y qué pasa? Que cuando se tapan estos conductos se va a empezar a comprimir el nervio óptico, y sabemos que el nervio óptico es importante porque es el encargado de llevar las imágenes al cerebro. Entonces bloquea el flujo axonal y produce muerte de esas fibras, y también pues comprime la arteria de la retina y hace que disminuya la irrigación. Entonces se produce ceguera. Urgencia. La verdadera urgencia en oftalmología está en una vaina que se llama glaucoma. Paciente, le llega a usted un paciente, ojo rojo, dolor intenso. Dolor intenso es un dolor insoportable. Usted le ve el ojo rojo al paciente, a veces no se ve tan rojo, ¿cierto? Si usted no corre, en 6 horas ese paciente habrá perdido ese ojo. Lo habrá perdido para siempre. ¿Por qué? Porque mire lo que dice allá. Lo que hace el aumento de esa presión comprime el nervio óptico que tiene la salida en la clase de mañana, hermano, que van a hablar de nervio óptico, de células ganglionares,
el líquido comienza a aumentar y comienza a comprimir el nervio. El dolor es por eso, porque el nervio está comprimido. Si usted no suelta eso, si no le baja la presión al ojo, la presión va a terminar dañando el nervio y va a ser irreparable. Porque acuérdense que los nervios no tienen reparación. Es exactamente como si usted tuviera un daño en la médula. Si se daña la médula, chao, ya usted no vuelve a caminar nunca más. Estamos esperando que con el paso de los años seguramente habrán cosas que no solucionen, pero ahorita todavía no hay. Y lo mismo le pasa al nervio. Y encima de eso, la arteria de la retina también se queda sin luz. Total, el ojo se pierde totalmente. Imagínate que hay gente que a veces llega con peligro de un glaucoma bilateral, va a quedar ciego de la noche a la mañana. Parece que estaba bien y en 6 horas quedó ciego y ya nunca más volvió a ver. ¿Sí me van a entender? ¿Te imaginas si vos como médico te equivocas y lo mandas para la casa y el paciente regresa a las 6 horas ya ciego? Esa es la responsabilidad de nosotros como pacientes, esa es la responsabilidad de uno como médico, de ser un médico medianamente bueno, ¿sí me entiende? Puede que usted no vaya a hacer nada, usted no es el oftalmólogo que le va a solucionar el problema, ¿cierto? Pero por lo menos va a ser el quien lo va a recibir y quien va a decir, esta vaina es un glaucoma, para nosotros que llamamos al oftalmólogo y que le solucione el problema al paciente. Hay una especialidad que se llama glaucomatología. Los humanos solamente ven glaucomatología, 4 años otra vez, 6 años de carrera más 4 de oftalmología más 2 de glaucomatología, tienen 12, uno de rural 13, 4 años para pasar a la residencia, 17 años. Eso es lo que ustedes van a gastar para poder entrar a ganar 17 años. Desde que empezaron a los 18 para los 35 van a dar un premio. A esa carrera porque ustedes se metieron. Los chicos de software de la Universidad Cooperativa a los 18 años ya lo están contratando en plan de los Estados Unidos ganando en dólares. Tienen 18, no sé cuántos de años. 18 años ya están ganando en dólares y desde el computador de casa. Sin joder. Todo lo que ustedes cogieron como carrera. Dale. Y para el caso clínico tenemos una mujer de 22 años que es estudiante universitaria y consulta por visión borrosa, que no puede mirar de lejos, y cefaleas frecuentes al final del día. En sus antecedentes no se encontraron enfermedades oculares previas y usa computador más de 6 horas diarias. A la exploración se encuentra una agudeza visual sin corrección con el ojo derecho en una visión 20 de 80 y el izquierdo 20 de 100. Con lente negativo mejora 20-20 ambos ojos y el fondo de ojo está normal. Entonces ya con el inicio del caso clínico podemos sospechar que es una miopía debido a que no puede mirar de lejos y pues lo que el profe decía de que los miopes pues como arrugan los ojos aquí pues les da cefalea. Entonces, pues el diagnóstico es una miopía bilateral leve y pues en el tratamiento, como ya lo dijimos, para los miopes se utilizan lentes cóncavos porque son los que divergen más no convergen. Gracias. ¿Listos? Muy bien. Entonces, ¿qué hemos visto hoy? Hoy sí que hemos avanzado. Entonces, les voy a describir más o menos miopía, hipermetropía, presbicia, astigmatismo, queratocona, cataratas, glaucoma, ojo hemétrope. Tienen que leer un poquitico de poder y reflejo de acomodación, ¿cierto? Y el reflejo rojo. Ahí tienen para que sigan con esta clase. ¿Listos? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Preguntas? Y el por producir queratocona. Sí, señor. Entonces, una de las cosas que recomiendan los doctores de los oftalmólogos es estarse sobando los ojos, porque daña la característica y puede llegar a tener queratocona. Lógicamente, sobre todo los alérgicos, los que tienen conjuntivitis alérgica son los que más se identifican con los ojos y comienzan a rascarles por todo. Hay que tener mucho cuidado, total, pero en exceso. ¿Qué más? El problema ahí es vascular, de la retina. En la próxima clase nos van a hablar de la arteria de la retina y la arteria de la coroides.
esto ya lo vieron en neuroanatomía, me imagino, el pasado, y ya les hablaba de la importancia que tiene la pérdida de la retina y la arteria de la coroides. ¿Por qué? Porque acuérdense que al lado de la arteria de la retina hay una porción que ellos lo mencionaron que se llama la fovea, y la fovea es de la clase de mañana, reúne la mayor cantidad de conos, y el cono es que no ve claro. Entonces, cuando el paciente hipertenso y el diabético comienza a obstruir por las alteraciones metabólicas y por las alteraciones hemodinámicas que tienen, comienza a dañar la arteria y la retina, eso comienza a producir esas alteraciones, los pacientes también tienden a quedar ciegos, si no se corrige rápidamente. Entre otras cosas, ¿no? Porque las migrañas, ¿qué es una migraña? Es un proceso en el cual hay una vasoconstricción y una vasodilatación intensa de los vasos cerebrales, y eso puede llevar a tener alteraciones hemodinámicas en arterias como la retina, pero además, en algunos tipos de migraña se produce una cosa que se llama prodromos o auras, en las cuales el paciente, con esa vasoconstricción intensa, comienza a ver lucecitas, por ejemplo, ¿cierto? A ver negritos, y es por eso. Por eso ahí es vascular mecánico. ¿Listos? Sí. Lo que pasa es que esa alteración es mecánica. Esta es vascular, esa es mecánica. Por los músculos, ¿cierto? Acuérdense que nosotros tenemos, aquí hay, dentro de los pares renales hay 3 pares, tercero, cuarto y sexto, que están involucrados en la visión, ¿cierto? Entonces son los que manejan todas las áreas. Entonces, a veces lo que se produce es una alteración de los músculos. Ortóptica se llama la especialización de los optómetras que manejan este tipo de alteraciones, se llama ortóptica. En mi caso, yo solo veo la poder izquierda con cabeza. No sé, puede haber sido en el momento de nacimiento, una hipoxia, pero no, en el nacimiento. Estoy diciendo cualquier cosa, no sé qué puede ser muchas cosas. Estoy diciendo cualquier carajada. Hoy estudiante, mañana. Que se van a cambiarte el nombre. Entonces, Esperanza. Porque mañana va a ser Esperanza. No jodas. No.